Unidad de Víctimas Especiales. Esteban Arango Arroyo, Miguel Vázquez Mendoza, Rodrigo Almaraz Mayora. ¿Qué onda, Aragoncitos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en el laboratorio L3 de análisis de circuitos, donde tomaremos medidas de voltaje para realizar la práctica de principios básicos de electrodinámica. Este voltaje va a ser medido en cada uno de los componentes de cada circuito. Pero para esto tendremos tres configuraciones diferentes. Primero estarán conectados en serie, después en paralelo y por último de manera mixta. Antes de iniciar, cabe destacar que cuando medimos el voltaje en serie se divide entre los mismos componentes conectados, y cuando están conectados en paralelo, el voltaje en cada componente es igual. Esto se debe a la ley de Ohm. Para esta práctica utilizaremos un protoboard, 3 focos de 12 volts, un transformador reductor de 127 a 12 volts, jumpers, cables tipo caimán y un multímetro con puntas. Bien, ahora sí, comencemos armando este circuito. Este es un circuito en serie. Esto quiere decir que todos los componentes están conectados consecutivamente, proporcionando un camino único para la energía que fluye a través de él. Esto quiere decir que si un componente en un circuito en serie falla, el flujo de corriente se detiene, y como resultado, ninguno de los demás componentes recibirá energía, haciendo que todo el circuito deje de funcionar. Para medir el voltaje, debemos colocar el multímetro en voltaje alterno con una escala de 40 volts. Esto se debe a que el tipo de corriente que nos ofrece la CFE y el transformador no transforma la corriente, sino solo aumenta o disminuye el voltaje. Antes de empezar a medir, tenemos que aclarar que el voltaje se mide en paralelo respecto al componente porque el voltímetro debe medir la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos específicos de un circuito. Procedemos a medir los voltajes conectando las puntas del multímetro en la entrada y la salida de cada foco. Ahí quedó. No marca chido. Ahí está, 6.3. 604. Sí, los otros. Sí, porque se divide el voltaje. Ahí no estás marcando nada. Sí, ahí está. Sí, 0.087. Estoy diciendo que se divide el voltaje. Es que no se ve. Ahí está. Este sí no es 1.33, ¿eh? No, Sí, no estás midiendo. Ahí está, 620. Hagamos lo mismo para el siguiente circuito. Este es un circuito en paralelo, lo que significa que todos los componentes están conectados de manera independiente, proporcionando múltiples caminos para que la corriente fluya a través de ellos. Esto implica que cada carga recibe el voltaje completo de la fuente, permitiendo que funcionen de manera independiente. Si un componente en un circuito en paralelo falla, los demás seguirán funcionando normalmente, ya que el flujo de corriente puede continuar a través de otros caminos. Mantenemos la configuración del multímetro y medimos colocando nuevamente las puntas a la entrada y la salida de cada foco. Por último, hagámoslo con un circuito mixto, como el que se nos muestra. Este es un circuito mixto, lo que significa que algunos componentes están conectados en serie, mientras que otros están conectados en paralelo. En esta configuración, si un componente conectado en serie falla, el flujo de corriente se interrumpirá afectando solo a esa parte del circuito. Sin embargo, los componentes conectados en paralelo no se verán afectados y seguirán funcionando correctamente. La configuración del multímetro es la misma, permitiendo medir el voltaje y la corriente como en los circuitos anteriores. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Podemos observar que para cada circuito en serie el voltaje total se repartió en los tres focos, cumpliendo que el voltaje total del circuito es equivalente a la suma de los voltajes en cada uno de sus componentes. También comprobamos que para el circuito en paralelo, la totalidad del voltaje en el circuito la recibió cada foco, cumpliendo que el voltaje total del circuito es equivalente al voltaje en cualquiera de sus componentes. ¿Y qué pasó con el mixto? Bueno, si vemos los resultados con detenimiento, nos damos cuenta que los componentes conectados en serie al mismo tiempo estaban conectados en paralelo con el tercer componente, así que el voltaje en el componente en paralelo se transmitió en su totalidad, y en los componentes en serie se repartió en ambos focos, cumpliendo ambos estipulados al mismo tiempo. Y así es como concluimos la práctica de principios básicos de electrodinámica. En el próximo video observaremos el comportamiento de las corrientes en los mismos circuitos que vimos hoy. Nos vemos la próxima aquí, en Sobreviviendo a la Ingeniería.